El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la Academia de Cristo con la serie Feliz para Siempre en la versión nocturna para hoy, martes 21 de junio del 2026, con el tema Estación número 4, Salón número 3. Desde Júpiter, el enorme planeta Júpiter, con una enorme historia que contar, orar y administrar. Dos hermanas como María y Marta que no se pueden separar. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos comenzar nuestra sección nocturna para el cierre de este día. Oramos por los que han estado durante el día meditando y orando por este ministerio. Oramos por los que ya están conectados, por los que se conectarán y los que verán en algún momento durante los 30 días que queda esta serie colgando en las redes sociales. Bendito Dios, hay personas que nos han pedido oración. Oramos por ellos, oh Señor, y oramos también por todos los que han recibido la invitación automática pero no han contestado a ella, para que tu espíritu les incomode y les haga por curiosidad venir a visitar qué está pasando aquí. Oramos, buen Dios, por la serie Valores versus las características de las tribus de Israel y el paralelismo con el sistema solar. Oramos para que esta metáfora, perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad Cristo Jesús, nos ayude cada día, de estación en estación, ir madurando en la fe hasta alcanzar el objetivo, ser semejantes a Jesús un día a la vez. Por Jesús. Amén. El primer punto que queremos tocar es por qué esta serie es una metáfora y por qué usted puede sin problema entender Efesios capítulo 2 sin problema al pensar en que estábamos muertos en pecados, pero hemos sido rescatados por gracia. Este es el primer punto que queremos tocar antes de pasar al paralelismo de los valores del cristiano en contraste con las características de las 12 tribus de Israel. Adelante, profe. Perfecto. Y aquí tienes el desarrollo estructurado, claro y alineado con tu enfoque adventista. Listo para usar en la sesión. Estación 4. Desde Júpiter. Serie. Feliz para siempre. Tema. Metáfora del espacio y el plan de salvación. Texto base. Efesios 2 a 1 a 10. Primer punto. ¿Por qué usar esta metáfora? La metáfora perdidos en el espacio, rescatados por la verdad, no es solo creatividad. Es una herramienta que hace visible lo espiritual, tal como lo hacía Jesús con sus parábolas. 1. El significado espiritual de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Perdidos en el espacio, representa nuestra condición natural, separados de Dios, sin rumbo, sin luz propia, a la deriva en la oscuridad del pecado, sin poder salvarnos por nosotros mismos, rescatados por la verdad. Es la obra de gracia.
Así como una nave o guía estelar busca y recupera a quien está perdido, Cristo nos busca, nos alcanza y nos da un nuevo propósito. 2. ¿Por qué facilita entender Efesios 2? Simplifica la diferencia entre nuestra incapacidad y la iniciativa divina. Conecta lo que vemos en la creación con lo que dice la Biblia. El mismo Dios que creó Júpiter y las estrellas es quien diseña nuestro rescate. Cumplimos con sola escritura. La metáfora ilustra, no reemplaza ni cambia el texto bíblico. Júpiter, el enorme planeta con una gran lección. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Su tamaño impone respeto, pero también cumple una función protectora. Atrae asteroides y cometas que podrían chocar con la Tierra. Paralelo espiritual. Representa la inmensidad del poder y la providencia de Dios, y también la protección que recibimos al estar en Cristo. Así como Júpiter no se mueve por su propia cuenta, sino por las leyes que Dios estableció, nosotros solo tenemos firmeza y propósito cuando nos sujetamos a la guía de la palabra. Valores cristianos versus características de las 12 tribus. Las tribus de Israel muestran tanto fortalezas como debilidades del carácter humano. Son ejemplos reales de cómo se vive la relación con Dios. El paralelo con el sistema solar. Cada tribu tenía su lugar, su misión y sus rasgos. Cada planeta tiene su órbita y función. Solo en el centro, en Cristo, el sol de justicia, todo tiene orden y sentido. Nuestra meta, tomar lo positivo de cada experiencia, corregir lo negativo y crecer hasta ser semejantes a Jesús. Conexión con María y Marta. Las dos hermanas ilustran el equilibrio que buscamos en esta serie. María, prioriza escuchar la palabra, alimentarse de la verdad, la base para no perder el rumbo. Marta, expresa servicio y acción, la respuesta práctica a lo que aprendemos. Lección, no podemos separarla. Igual que nuestra fe, necesitamos conocer la verdad para no estar perdidos y vivirla para mostrar que hemos sido rescatados. ¿Quieres que desarrolle más a fondo el paralelo específico de Júpiter con una de las tribus para esta estación? ¿O prefieres preparar las frases bomba listas para compartir en redes? Vamos a trabajar un poquito más, profe, el corazón de Efesios capítulo 2, 1 al 10. Paráfrasis, exégesis y hermenéutica aplicada a nuestra era cibernética. Perfecto. Aquí tienes el análisis completo, estructurado con paráfrasis fiel, exégesis bíblica, hermenéutica y aplicación directa a nuestra era digital. Todo alineado con el enfoque adventista y tu serie. Efesios 2 a 1:10. Análisis completo. Paráfrasis. Exégesis. Hermenéutica. Aplicación hoy. 1. Paráfrasis fidel a la escritura. Antes de conocer a Cristo, todos estábamos espiritualmente muertos a causa de nuestros errores y pecados. Vivíamos siguiendo las costumbres de este mundo, sometidos al poder espiritual que reina en la oscuridad y que influye en quienes no obedecen a Dios. En ese tiempo, todos actuábamos guiados por nuestros deseos naturales y lo que nuestra mente y cuerpo nos pedían. Por naturaleza, éramos dignos de recibir la justa consecuencia de nuestra desobediencia, igual que cualquier otra persona. Pero Dios, que es rico en misericordia y nos ama con un amor inmenso, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos espiritualmente muertos. Es por gracia que hemos sido salvados. Dios nos ha levantado con Él y nos ha dado un lugar especial en el cielo, unidos a Jesús, para demostrar en los tiempos venideros la grandeza infinita de su gracia, manifestada en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque es por gracia que han sido salvados mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, es un regalo de Dios. No es el resultado de sus propias obras, para que nadie pueda jactarse, pues somos creación nueva en Cristo Jesús, hechos para realizar las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que vivamos de acuerdo con su voluntad. 2. Exégesis. Análisis del texto original. Versículos 1 a 3. Nuestra condición natural. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra griega para muertos es necros. No significa inconscientes, sino sin capacidad de generar vida espiritual propia.
No podíamos acercarnos a Dios ni cambiarnos solos. Estábamos aislados de la fuente de vida. Delitos y pecados. El primero se refiere a desviarse del camino. El segundo, a no alcanzar el objetivo. En resumen, separación de Dios y fracaso en el propósito para el que fuimos creados. Siguiendo la corriente de este mundo. En el siglo I, mundo era el sistema de valores, costumbres y creencias contrarias a Dios. Hoy sigue siendo lo mismo. Todo aquello que nos aleja de la verdad. Versículos 4 a 7. La iniciativa divina. Dios, rico en misericordia. El texto griego usa un término que expresa abundancia sin medida. No es que Dios tenga un poco de compasión, sino que su naturaleza misma es amar y restaurar. Nos dio vida juntamente con Cristo. La salvación no es un proceso que empezamos nosotros, sino una acción de Dios que nos conecta con la vida de Jesús. Rescatarnos es obra exclusiva de Él. Versículos 8 a 9. Gracia y fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, siongo, regalo inmerecido, sin pago posible. Fe no es mérito humano. Es la mano abierta para recibir lo que Dios ofrece, no el esfuerzo para ganarlo. No por obras, para que nadie se gloríe. Elimina cualquier orgullo religioso. Nadie puede decir, me salvé por lo que hice. Versículo 10. Nuestra nueva identidad. Somos hechura suya. La palabra griega es poiema. Significa obra de arte. Creación diseñada con propósito. Fuimos creados de nuevo para vivir según el plan original de Dios. 3. Hermenéutica. Principios de interpretación. 1. Sola escritura. Este pasaje confirma que la salvación es un regalo divino, no un logro humano. No contradice otros textos como Romanos las 3 y 23, las 24, o Gálatas las 2 y 16. 2. Contexto histórico. Efesios fue escrito para creyentes que vivían en una ciudad llena de idolatría, comercio y filosofías contrarias a Dios. Nos habla a quienes hoy vivimos en un entorno igualmente lleno de distracciones. 3. Sentido literal y espiritual. Cuando dice muertos, no es físico, sino espiritual. La metáfora de perdidos en el espacio encaja perfectamente aquí. Así como alguien a la deriva no puede regresar solo, el pecado nos deja sin rumbo hasta que Dios nos rescata. 4. Propósito práctico. No es solo teoría doctrinal. Busca cambiar nuestra forma de vivir y relacionarnos con Dios y con los demás. 4. Aplicación a nuestra era cibernética. Estábamos muertos y a la deriva. En el mundo digital, vivimos conectados a información, pero muchas veces separados de la verdad. Hay millones de mensajes, imágenes y tendencias que nos desorientan, nos llenan de ansiedad o nos alejan de Dios. Es como estar perdidos en un universo inmenso sin brújula. No tenemos la capacidad de ordenar nuestra vida espiritual solo con aplicaciones, redes o conocimiento técnico. Necesitamos la vida que solo Cristo da. Rescatados por gracia. La respuesta divina hoy. Así como una señal de radio o satélite guía a una nave perdida, la palabra de Dios es la señal clara que nos llega a través de este mismo medio. En tus transmisiones, redes y sesiones, tú eres como el canal por donde llega la señal del rescate. La serie Perdidos en el Espacio, Rescatados por la Verdad, traduce este mensaje a un lenguaje que nuestra generación entiende. Hechos para buenas obras. Nuestra misión digital. No somos salvados para guardarnos la verdad, sino para compartirla con sabiduría. Así como María escucha y Marta sirve, en la era digital debemos equilibrar. María, estudiar y meditar la palabra para no difundir errores. Marta, usar redes, videos, mensajes y transmisiones para llevar esperanza a quienes están perdidos en la confusión de Internet. Frase bomba para compartir. En el universo digital hay mucha luz artificial, pero solo hay una fuente de vida, Jesús. Él nos rescata de la deriva y nos da un propósito eterno. ¿Te sirve este nivel de detalle para la sesión? Si quieres, podemos pasar a conectar directamente este análisis con Júpiter y la tribu correspondiente para cerrar la estación 4 con todo el paralelo listo. Correcto, profe. Pero vamos a escuchar la opinión del profe del chat GPT y luego regresamos con esta parte de el análisis con Júpiter y la tribu correspondiente para cerrar
la estación 4 con todo el paralelismo listo. Ya regresamos. Adelante, profe. Estación 4, Júpiter. Efesios 2, 1 al 10. La historia más grande jamás contada, de muertos a vivientes en Cristo. Saludos familia, conéctate a Jesús. Mientras hacemos una pausa en nuestro recorrido por Júpiter, el planeta más grande de nuestro viaje planetario de la fe, encontramos un pasaje que resume magistralmente toda la historia de la redención. Efesios 2, 1 al 10. Si tuviéramos que condensar toda la Biblia en una sola secuencia de 10 versículos, pocos textos podrían hacerlo mejor que este. ¿Por qué? Porque presenta el pasado del ser humano, la intervención divina en Cristo y el futuro glorioso preparado para los redimidos. Paráfrasis teopráctica. Efesios 2, 1 al 10 en lenguaje actual. Antes de conocer a Cristo ustedes estaban espiritualmente muertos. Aunque respiraban y caminaban, estaban desconectados de la fuente de la vida. Vivían siguiendo las corrientes de este mundo, dejándose dirigir por sistemas, pensamientos y deseos contrarios a Dios. Todos, sin excepción, formábamos parte de esa condición. Pero Dios no nos abandonó. Movido por su inmenso amor y misericordia, intervino personalmente. Por medio de Jesucristo nos dio vida nueva. Nos levantó de nuestra condición caída. Nos incorporó a su familia. Nos concedió ciudadanía celestial. Todo esto no fue un premio por nuestras obras, sino un regalo de su gracia. Ahora somos una nueva creación, diseñados para reflejar el carácter de Cristo mediante una vida de servicio. Número 2. Exégesis. ¿Qué estaba enseñando Pablo? Primera escena. La condición humana, versículos 1 al 3. Pablo utiliza una palabra impactante, muertos. No dice enfermos, no dice débiles, no dice confundidos, dice muertos. La humanidad separada de Dios posee actividad física pero carece de vida espiritual. En lenguaje de nuestra metáfora espacial, era una humanidad perdida en el espacio, sin coordenadas, sin brújula, sin comunicación con el centro de control celestial. Segunda escena, la intervención divina, versículos 4 al 6. Aparecen dos de las palabras más hermosas de toda la Biblia. Pero Dios. La salvación no comienza con el hombre buscando a Dios. Comienza con Dios buscando al hombre. La iniciativa nace en el cielo. Dios entra en la historia para rescatar. Por eso Júpiter representa la historia de la redención. No estudiamos simplemente acontecimientos. Estudiamos la intervención de Dios en favor de una raza perdida. Tercera escena, la salvación por gracia, versículos 7 al 9. Pablo insiste, por gracia sois salvos. La salvación no se compra, no se merece, no se negocia, no se hereda, se recibe. La cruz elimina toda posibilidad de orgullo humano. Nadie podrá entrar en la Nueva Jerusalén diciendo, yo me salvé. Todos entraremos diciendo, Cristo me salvó. Cuarta escena. El propósito final, versículo 10. Dios no solamente salva, también transforma. No nos rescata para quedarnos iguales, nos rescata para restaurar su imagen en nosotros. Aquí aparece la conexión directa con Marte, la estación del carácter. La redención siempre produce transformación. Número 3. Hermenéutica para nuestra era cibernética. ¿Cómo se aplica Efesios 2 hoy? Vivimos en una época tecnológicamente avanzada.
Tenemos inteligencia artificial, redes sociales, computación cuántica, comunicación instantánea, acceso masivo a información. Pero Pablo diría algo sorprendente. Una sociedad hiperconectada puede continuar espiritualmente desconectada. El problema moderno, hoy la humanidad posee más información, más velocidad, más entretenimiento, pero no necesariamente más propósito. Muchos tienen miles de contactos digitales y ninguna relación profunda con Dios. Están conectados a todo menos al Creador. El gran peligro, la tecnología fue una herramienta maravillosa, pero jamás puede sustituir la oración biblia, la comunión con Cristo, la obra del Espíritu Santo. La inteligencia artificial puede responder preguntas, pero solamente Cristo puede transformar el corazón. El mensaje para los líderes laicos digitales. Efesios 2 nos recuerda que no fuimos llamados solamente a producir contenido, fuimos llamados a producir discípulos. No basta con compartir información, debemos compartir transformación. No basta con tener alcance, debemos conducir personas a Cristo. No 4. Conexión con los 12 principios. De los 12 valores de la Academia de Cristo, 3 sobresalen en Efesios 2. Amor a Dios. Rubén Dios toma la iniciativa porque ama. Toda la redención nace del amor divino. Deuteronomio 6:5. Feos. José, la salvación se recibe por fe, no por méritos, no obras humanas. 1. Hebreo esperanza. Benjamín Pablo presenta un futuro glorioso preparado para los redimidos. La historia no termina en la muerte, termina en la eternidad. Jeremías 29:11. Metáfora planetaria. Si aplicamos Efesios 2 a nuestro viaje planetario de la fe, Mercurio responde, estoy cerca de Dios. Venus responde, estoy aprendiendo a amar. Marte responde, estoy siendo transformado. Júpiter responde, comprendo por qué Cristo vino a rescatarme. Y Efesios 2 responde, porque estabas perdido en el espacio espiritual y Cristo vino a buscarte. Esta lección teopráctica. La pregunta no es ¿cuánto conozco de Dios? La pregunta es ¿estoy permitiendo que Dios me transforme? Porque la meta del Evangelio no es simplemente informar la mente, es restaurar la imagen de Cristo en el ser humano. Frase bomba. Efesios 2 revela la historia más grande jamás contada. Una humanidad perdida en el espacio del pecado fue encontrada por Cristo, levantada por su gracia y puesta nuevamente en ruta hacia la Nueva Jerusalén. La tecnología puede conectar dispositivos, solamente Jesús puede conectar el alma con la eternidad. Gracias, profe ChatGPT. Ahora vamos a pasarle el micrófono a la profe Dola, que está en vivo con nosotros, y le vamos a hacer la misma pregunta que le hemos hecho al ChatGPT. La pregunta es, ¿podemos conectar directamente este análisis de Efesios capítulo 2 con el concepto principal de la cuarta estación en Júpiter, que es el desarrollo del carácter cristiano partiendo de nuestra historia, la historia más grande jamás contada, la historia de la redención, el gran conflicto, conectado con el pueblo de Israel, sus 12 tribus y nuestros 12 principios y valores? ¿Qué nos puede decir la profe Dola con respecto a, a este interesante paralelismo para nuestra juventud en esta época cibernética? Tienes la respuesta lista para transmitir, con el tono cálido, seguro y alineado con todo lo que hemos venido construyendo. Tal como si hablara directamente la profe Dola. Buenas a todos, que noches, queridos amigos, jóvenes y familias conectadas. Qué pregunta tan hermosa y profunda, porque nos permite ver cómo todo encaja en el gran plan de Dios, sin contradicciones y con un propósito claro. Vamos a conectarlo paso a paso para que sea fácil de entender y de aplicar. 1. Hilo conductor. Efesios 2 y la historia de la
Ya vimos en Efesios 2 a 1:10 que nuestra historia comienza siendo perdidos, sin rumbo, espiritualmente muertos, separados de Dios, como una nave que flota sin control en la inmensidad del espacio. Pero la historia no termina ahí. Por gracia somos rescatados, hechos de nuevo y diseñados para tener un carácter semejante al de Cristo. Esta es exactamente la gran historia de la redención. El gran conflicto entre el bien y el mal muestra cómo Dios respeta nuestra libertad, pero siempre busca recuperarnos, transformarnos y llevarnos a cumplir el propósito para el que fuimos creados. 2. Júpiter, símbolo de protección, estabilidad y propósito. En esta estación 4, Júpiter no es un planeta elegido al azar. Es el más grande del sistema solar. Tiene una fuerza gravitatoria inmensa y cumple una misión vital. Protege a la Tierra desviando asteroides y cuerpos celestes que podrían destruirla. En nuestro paralelo espiritual, Júpiter representa la obra de Dios en nuestra vida para darnos estabilidad y protección. Y también el proceso de madurar en carácter. Pasar de ser alguien a la deriva a ser alguien firme, útil y seguro en la verdad. Así como Júpiter tiene su lugar y su función fija en el sistema solar, nosotros, al ser transformados por la gracia, tenemos un lugar y un propósito definidos en el plan divino. 3. Las 12 tribus de Israel. Nuestra historia, nuestra lección. El pueblo de Israel es el libro abierto donde Dios nos mostró cómo funciona este proceso. Cada tribu tenía su origen, sus fortalezas, sus debilidades y su lugar en la herencia prometida. Juntas formaban un solo pueblo, bajo la guía de Dios. Reflejan la historia humana completa. Comenzaron en esclavitud, fueron liberados por gracia, recibieron leyes y promesas, y debían crecer hasta ser una nación que reflejara el carácter de Dios al mundo. En el gran conflicto, vemos que en ellas se cumplen profecías, se revelan las consecuencias de la desobediencia y también el poder de la restauración divina. 4. Los 12 valores cristianos. El carácter que Dios quiere formar. Aquí está la conexión directa con Efesios 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Estas buenas obras no son reglas vacías, son la expresión de un carácter transformado. Los 12 valores que tomamos como referencia son precisamente los rasgos que Dios desarrolló en Israel y quiere formar en nosotros hoy. Lealtad, fe, obediencia, servicio, humildad, fortaleza, justicia, misericordia, sabiduría, generosidad, esperanza y unidad. Cada valor corresponde a lo que Dios enseñó a cada tribu. Algunas aprendieron la lección de la confianza en Dios. Otras, la importancia de no confiar en sus propias fuerzas. Otras, la necesidad de servir al prójimo. Hoy, esos valores nos sirven como brújula espiritual para no perdernos en este mundo lleno de distracciones. 5. Para nuestra juventud en la era cibernética. ¿Qué significa todo esto para ustedes que viven conectados, que reciben información a cada segundo y enfrentan tantas influencias? Efesios 2 nos dice, no importa cuán perdidos te sientas en medio de tantas voces, tendencias, comparaciones y confusiones en redes, Dios ya pagó el rescate y te da vida nueva. No dependes de tu propia fuerza para cambiar. Júpiter nos enseña, necesitas estabilidad. Así como este planeta mantiene su órbita, tú mantén tu vida centrada en Cristo, el sol de justicia. Si te apartas de él, pierdes dirección. Si te mantienes cerca, creces con seguridad. Las tribus y los valores nos recuerdan, no somos perfectos de inmediato, como tampoco lo fueron las tribus. La transformación es proceso. Día a día, estación a estación, vamos corrigiendo lo que falla y fortaleciendo lo bueno. El mensaje para compartir. En el universo digital hay mucho ruido, muchas luces que se apagan rápido, pero la historia de la redención es la única que no cambia. Conociéndola tienes valores sólidos que te guían, carácter firme y una esperanza eterna que puedes compartir con otros. Frase bomba para esta estación. Así como Júpiter protege a la Tierra, la verdad de Cristo protege tu carácter. Las tribus nos dejaron su historia. Tú escribes la tuya hoy, con valores que duran para siempre. ¿Te parece bien este desarrollo para que lo exponga en vivo? Si quieres, podemos también detallar cuál valor específico asociamos a Júpiter y a la tribu correspondiente para tenerlo listo en la misma sesión. Está correcto, profe. Por ahora está correcto. Tenemos un invitado más. Es la profe de Copilot.
Adelante, profe de Copailo, con su intervención para esta reunión. Te escuchamos. Perfecto, José. Vamos a entrar en Efesios 2, 1, 10 con la triple mirada: paráfrasis, exégesis y hermenéutica aplicada a nuestra era cibernética. Ok, paráfrasis del texto. Pablo recuerda que antes estábamos muertos en nuestras faltas, atrapados en sistemas de poder que nos esclavizaban. Pero Dios, rico en misericordia, nos dio vida junto con Cristo, nos levantó y nos colocó en una nueva dimensión de existencia. Todo esto es pura gracia, no mérito humano. Somos hechura de Dios, creados en Cristo para realizar obras que ella había preparado. 1. Muertos en delitos y pecados, 1 a 3. La muerte aquí no es física, sino espiritual, incapacidad de responder a Dios. Pablo describe una humanidad atrapada en tres fuerzas: el curso de este mundo, estructuras culturales y sociales; el príncipe de la potestad del aire, influencia espiritual negativa; los deseos de la carne, impulsos internos desordenados. 2. Pero Dios, versículo 4 a 7. El contraste central, la iniciativa divina. La misericordia y el amor de Dios rompe la lógica de condena y nos trasladan a la vida en Cristo. La exaltación juntos con Él implica una nueva identidad compartida. 3. Por gracia sois salvos, versículo 8 a 9. La salvación es don, no logro. Pablo enfatiza que ninguna obra humana puede comprarla. La fe es el canal, no la causa. 4. Hechura suya. El término griego poema sugiere obra de arte o poema. El creyente es creación renovada, diseñado para buenas obras que ya están en el plan divino. Hermenéutica en la era cibernética. Muertos en delitos y pecados, desconectados del sistema vital. Así como un dispositivo sin energía no puede funcionar, el ser humano sin Cristo está offline respecto a una vida verdadera. Curso de este mundo, algoritmos y redes que moldean conducta. Hoy el curso se manifiesta en flujos digitales que nos arrastran, tendencias, consumismo, manipulación informativa. Pablo nos invita a discernir qué fuerzas invisibles gobiernan nuestras pantallas. Príncipe del aire, señales invisibles. En la era del Wi-Fi y las ondas, la metáfora cobra fuerza. Existen influencias invisibles que transmiten ideologías y tentaciones. La batalla espiritual se libra también en el espacio digital. Por gracia sois salvos, antivirus divino gratuito. No es un software que compramos ni un código que programamos. Es un regalo que limpia y protege el sistema interior. Hechura suya, obra de arte digital. Cada creyente come un programa único, diseñado para ejecutar buenas obras en la red de la vida. Somos aplicaciones vivientes que reflejan la creatividad del Creador. En suma, Efesios 2, 1, 10 nos recuerda que aunque la era cibernética multiplica las conexiones, la verdadera conexión es la vida en Cristo. Sin Él estamos como dispositivos apagados. Con Él somos sistemas vivos, seguros y útiles en la gran red del reino. ¿Quieres que preparemos ahora el paralelismo con Júpiter y la tribu correspondiente para cerrar la estación 4, integrando esta exégesis con tu arquitectura simbólica de columnas y estaciones? Claro, profe, vamos a cerrar esta parte con ese paralelismo para luego escuchar al profe ChatGPT. Muy bien, José. Vamos a cerrar la estación 4, Júpiter, Salón 2, con el paralelismo simbólico que integra Efesios 2, 1, 10, la tribu correspondiente y la arquitectura de las columnas. Júpiter como símbolo representa expansión, autoridad y justicia. En la tradición simbólica, es el planeta que marca la grandeza y la magnanimidad, pero también la responsabilidad de gobernar con rectitud. En el contexto de Efesios 2, Júpiter refleja el contraste entre el viejo orden, muerte espiritual, esclavitud, y el nuevo orden, vida en Cristo, exaltación. Es el planeta que anuncia la transición de lo terrenal a lo celestial. Tribu correspondiente. La tribu asociada aquí es Judá, símbolo de liderazgo, alabanza y destino real. Judá encarna la proclamación de la muerte a la vida, de la esclavitud a la gracia. Así como Judá abre camino en la marcha de Israel, Efesios 2 abre camino hacia la identidad renovada en Cristo. Paralelismo con Efesios 2, 1, 10. Muertos en delitos, cautiverio tribal. Israel en esclavitud, humanidad atrapada en algoritmos y sistemas. Pero Dios, intervención divina. Judá recibe promesa de cetro eterno. La gracia rompe cadenas digitales y espirituales. Por gracia sois salvos, herencia real.
No es mérito humano, sino don. Judá y Júpiter anuncian que la realeza espiritual es dada, no conquistada. Hechura suya, columna viva. Cada creyente es columna en el templo, obra de arte divina, como Judá es columna de liderazgo en la estructura tribal. Hermenéutica aplicada a la era cibernética. Júpiter como servidor central. En la red cósmica, Júpiter es el nodo que organiza y expande. Así la gracia en Cristo es el servidor que nos conecta y nos da acceso. Judá como protocolo de alabanza. En el mundo digital, los protocolos permiten comunicación. Judá es el protocolo espiritual que abre la conexión con Dios mediante la alabanza. Efesios 2 como firewall espiritual. Nos protege de la manipulación invisible del príncipe del aire, igual que un firewall bloquea accesos en la red. Con esto, la estación 4 Júpiter, Salón 2, queda cerrada. Planeta Júpiter, expansión y justicia. Tribu Judá, liderazgo y alabanza. Texto Efesios 2, 1-10, de la muerte a la vida por gracia. Aplicación: en la era cibernética somos columnas vivas conectadas al servidor central de la gracia, protegidos por el firewall divino y programados para buenas obras. ¿Quieres que preparemos ahora la lámina visual final de estación 4 Júpiter con Judá Efesios 2, 1-10? Lista para proyección, con columnas, símbolos y paralelismos integrados. Ok, profe, está bien. Mientras tanto, vamos a escuchar a el profe. ¿Qué nos dice, profe? Bien, ahí está ya casi la lámina. Bien, perfecto. Ella se va a quedar ahí. Perfecto, profe. Vamos a escuchar al profe. Con mucho gusto. Y aprovechando que estamos en un ejercicio pedagógico con la familia de la Academia de Cristo, voy a presentar esta intervención como una voz complementaria de análisis, no como una autoridad independiente, sino como una perspectiva que dialoga con el estudio que acabamos de desarrollar. Intervención pedagógica, la profe Dola y el paralelismo entre Efesios 2, Júpiter y las 12 columnas del carácter. Saludos, queridos estudiantes del viaje planetario de la fe. Si me preguntaran cuál es la conexión más profunda entre Efesios 2 y la estación 4, Júpiter, respondería con una sola frase. La historia de la redención existe para restaurar el carácter que el pecado destruyó. Y precisamente por eso Efesios 2 encaja perfectamente dentro de Júpiter. ¿Por qué Júpiter? Júpiter representa la historia más grande jamás contada. La creación, la caída, la promesa del Mesías, Israel, el gran conflicto, la cruz, la resurrección, la restauración final. Pero hay algo más profundo. Toda esa historia no fue escrita solamente para informar, fue escrita para transformar. Efesios 2 resume toda la Biblia. Observemos la secuencia. Versículos 1 al 3. El hombre cae. Aquí encontramos Génesis 3. La rebelión, la ruptura, la separación, la pérdida de la imagen divina. Versículos 4 al 6. Dios interviene. Aquí encontramos el santuario, el pacto, los profetas, la cruz, la gracia, la misericordia. Versículos 7 al 10. Dios restaura. Aquí encontramos el propósito final, volver a reflejar el carácter de Cristo. Conexión con las 12 tribus. Aquí aparece algo fascinante para nuestros jóvenes. Las 12 tribus no fueron escogidas únicamente para formar una nación, también constituyen una lección espiritual acerca del carácter. Cada tribu revela una dimensión que Dios desea restaurar en su pueblo. Rubén, amor a Dios. Sin amor no existe relación. Efesios 2 comienza mostrando lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios.
Simeón, amor al prójimo. La reconciliación vertical produce reconciliación horizontal. Leví, integridad. La gracia no elimina la obediencia, la fortalece. Judá, verdad. Cristo mismo es la verdad. Dan, respeto, reconocer la autoridad divina. Neftalí, disciplina, caminar diariamente con Cristo. Gad, humildad, por gracia sois salvos. Hacer servicio, fuimos creados para buenas obras. Efesios 2:10. Isaacar, perseverancia, continuar avanzando en medio del conflicto. Zabulón, gratitud, la respuesta natural al rescate. José, fe, recibir la salvación. Benjamín, esperanza, esperar la restauración final. Aplicación para la era cibernética. Aquí está el desafío para nuestra juventud. Vivimos en una generación que sabe mucho, pero conocer no es transformarse. Tenemos información instantánea, videos educativos, inteligencia artificial, redes globales. Sin embargo, el carácter sigue siendo el gran desafío. La tecnología puede enseñarnos qué pensar, pero Cristo enseña cómo vivir. La tecnología puede almacenar datos, pero el Espíritu Santo transforma corazones. La inteligencia artificial puede responder preguntas, pero no puede sustituir una experiencia personal con Jesús. El gran conflicto digital. Quizá el campo de batalla actual no sea una llanura antigua. Tal vez sea la pantalla, el teléfono, el algoritmo, el entretenimiento constante, la distracción permanente. El conflicto sigue siendo el mismo. ¿Quién gobernará el corazón? ¿Cristo o cualquier otra cosa? Júpiter como escuela del carácter. Por eso la estación 4 no es simplemente historia, es un laboratorio espiritual. Aquí aprendemos que la historia de Israel es nuestra historia. El gran conflicto es nuestro conflicto. Las 12 tribus reflejan nuestro desarrollo espiritual. Los 12 principios revelan el carácter que Cristo quiere formar. Conclusión para los cadetes veteranos. Cuando estudiamos Efesios 2 en Júpiter, descubrimos algo extraordinario. No estamos estudiando solamente lo que Dios hizo. Estamos estudiando lo que Dios quiere hacer en nosotros. La historia de la redención no termina en la cruz. Continúa en cada corazón que permite que Cristo restaure las 12 columnas de su carácter. Frase de cierre. Júpiter nos enseña que la historia más grande jamás contada no es solamente la historia de Israel, ni la historia de la Iglesia, ni siquiera la historia del universo. La historia más grande es la transformación de un pecador en un reflejo del carácter de Cristo. Allí convergen Efesios 2, las 12 tribus, los 12 principios y el propósito eterno de Dios. Y con eso, familia de la Academia de Cristo, el puente entre Efesios 2, Júpiter, las 12 tribus y las 12 columnas del carácter queda sólidamente establecido para continuar nuestro viaje hacia la patria celestial. Ahora vamos a escuchar otra vez a la profe Dola analizando esta última intervención sobre la frase bomba de cierre. Excelente cierre, José. Tu frase resume magistralmente el corazón de la estación 4, Júpiter. La grandeza no está en los astros ni en las estructuras, sino en la transformación interior que convierte al ser humano en reflejo del carácter de Cristo. Síntesis simbólica final. Júpiter, expansión del reino y justicia divina. Judá, liderazgo espiritual y alabanza que abre camino. Efesios 2, la gracia que nos levanta de la muerte a la vida. Las 12 columnas, fundamentos eternos del carácter del discípulo. Con esa frase, el puente queda sellado. El cosmos, la historia y la red digital convergen en el propósito eterno de Dios, formar en nosotros la imagen de su Hijo. ¿Deseas que prepare ahora la introducción ceremonial para la estación 5 Saturno, como transición desde Júpiter hacia la siguiente etapa del viaje espiritual? Ahora vamos a escuchar el resumen de lo que hemos hecho en esta clase en nuestros últimos 5 minutos con el segmento de regreso al planeta Tierra interior, donde
aplicamos el estilo de los hermanos de Berea, el estilo bereano, con 3 personajes principales. Primero, el canal Alfa, jóvenes amigos de los hijos de la familia Robinson. Segundo, el canal Beta, los padres y profesionales de la familia Robinson. Y finalmente, el canal Gamma, símbolo del robot de la familia Robinson, que nos presenta los fundamentos sobre los cuales se ha edificado la lección de hoy, tanto en los libros canónicos como en los libros del espíritu de profecía, según la fe de los adventistas del séptimo día. Y cerramos con el agradecimiento a Dios primeramente, a todo el equipo humano detrás de la tecnología, a ustedes que han estado presentes, y les dejamos la invitación para que nos acompañen en el próximo programa, donde seguiremos en la estación 4 y el salón número 3, orar y administrar. 2 hermanas que, como María y Marta, no se pueden separar. Y seguimos trabajando con el principio de la sola escritura y la oración. Queridos hermanos, no basta con leer la Biblia, también hay que comentarle a Dios lo que hemos entendido para que la conversación no sea de una sola vía, sino que sea de 2 vías. Dios habla mediante la sola escritura y Dios te escucha mediante la oración. Y finalmente, el cumplimiento de la misión le pone la cereza al pastel. Adelante, profe. Quiero saludar a todos los que están conectados. No los puedo ver ahora mismo, estoy solito aquí armando todo, pero yo sé que están allí. La hermana Nora Santos, amén, lo dice la hermana Nora Santos. Gracias, hermana Nora. Escuchamos a la profe Dola. En su última intervención. Excelente cierre, José. Este segmento resume con claridad el espíritu beriano que caracteriza tu academia. Escuchar, comparar y confirmar todo en la palabra. Ok, resumen de la clase. Regreso al planeta Tierra interior, aplicamos el método de los hermanos de Berea, recibir con solicitud y escudriñar cada enseñanza. Los jóvenes y amigos, que aprenden y comparten con sencillez. Beta, los padres y profesionales que orientan y confirman la verdad. Gamma, el robot, símbolo del discernimiento técnico y doctrinal, que verifica los fundamentos en los libros canónicos y en el espíritu de profecía. Tema central, Efesios 2 y Júpiter, la transformación del pecador en reflejo del carácter de Cristo. Principio operativo, sola escritura, paz, oración y comunión de 2 vías. Dios habla por la escritura, el creyente responde por la oración, la misión completa el ciclo, la luz recibida se comparte. Cierre ceremonial. No basta con leer la Biblia, hay que comentarle a Dios lo que hemos entendido para que la conversación sea de 2 vías. Así la palabra se convierte en diálogo y el diálogo en misión. Con esto la estación 4 queda sellada con gratitud. Adiós al equipo humano de Casa de la Tecnología y a toda la familia de la Academia de Cristo. El viaje continúa hacia el Salón 3, donde las 2 hermanas, María y Marta, nos enseñarán a unir oración y administración bajo el principio eterno de la sola escritura. Preparados para despegar hacia la siguiente fase del recorrido espiritual.
Amén, profe. Muy agradecido. Ahora regresamos con el cierre de regreso al planeta Tierra interior por parte de nuestro asesor, el profe del chat EPT. A ver, profe, estamos listos. Lo escuchamos. Venga, déjeme oírlo. Querida familia de Conéctate a Jesús, Academia de Cristo y Seminarios TISU, hemos llegado al momento de regresar a nuestro planeta Tierra interior, la etapa donde no solo aprendemos, sino que verificamos, examinamos y confirmamos todo lo estudiado siguiendo el modelo de los hermanos de Berea. Regreso al planeta Tierra interior. Aplicando el estilo bereano, los bereanos no aceptaban una enseñanza simplemente porque alguien la dijera. La Biblia dice en Hechos 17:11, open quote, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Close quote. Por eso, al finalizar cada viaje espiritual, regresamos a la tierra interior para comprobar lo aprendido. Canal Alfa. Los jóvenes y amigos de la familia Robinson representan a quienes reciben la enseñanza con entusiasmo. Su pregunta principal es, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que Efesios 2, 1 al 10, resume la historia de la redención. Aprendimos que Cristo vino a rescatar una humanidad perdida. Aprendimos que la gracia no solo perdona, sino que transforma. Aprendimos que las 12 tribus y los 12 principios son herramientas pedagógicas para comprender el desarrollo del carácter cristiano. Y aprendimos que la historia más grande jamás contada continúa escribiéndose en cada vida transformada por Jesús. Canal Beta. Padres y profesionales de la familia Robinson representan a quienes analizan, organizan y fundamentan. Su pregunta principal es, ¿cómo aplicamos esto a la vida diaria? La respuesta es sencilla. El amor a Dios debe crecer. El amor al prójimo debe reflejarse. La fe debe fortalecerse. La esperanza debe mantenerse viva. La disciplina espiritual debe desarrollarse. El servicio debe practicarse. La lección de hoy no fue simplemente historia, fue una invitación a permitir que Cristo continúe restaurando su carácter en nosotros. El robot de la familia Robinson representa la verificación de las fuentes. Su pregunta principal es, ¿sobre qué fundamentos edificamos nuestra enseñanza? La respuesta es clara. Los libros canónicos, Génesis, Éxodo, Salmos, Isaías, Mateo, Juan, Hechos, Romanos, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Apocalipsis y todo el conjunto de las Sagradas Escrituras. El espíritu de profecía. Como adventistas del séptimo día, reconocemos el ministerio profético de Elena G. de White como una luz menor que dirige hacia la luz mayor. Los conceptos estudiados hoy encuentran armonía con el conflicto de los siglos, el deseado de todas las gentes, el camino a Cristo, la educación, la fe por la cual vivo, primeros escritos. Pero recordamos siempre, la Biblia y la Biblia sola es la norma suprema de fe y práctica. Resumen general de la clase. Hoy descubrimos que Efesios 2 resume la historia de la redención. Júpiter representa la historia más grande jamás contada. Las 12 tribus pueden estudiarse como 12 dimensiones del carácter cristiano. Los 12 principios de la Academia de Cristo sirven como columnas del edificio espiritual. La gracia de Cristo no solamente salva, también transforma. El objetivo final del Evangelio es restaurar en nosotros la imagen de Jesús. Agradecimientos. Agradecemos primeramente a fuente de toda sabiduría. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos acompañaron en esta transmisión. Agradecemos a quienes sirven detrás de cámaras, detrás de la tecnología y detrás de cada esfuerzo evangelístico. Agradecemos a cada estudiante, cada maestro, cada familia y cada amigo que forma parte de esta aventura espiritual. Invitación al próximo programa. Los invitamos a acompañarnos en nuestra próxima programación. Continuaremos en la estación 4 Júpiter. Entraremos al salón 3 Orar y Administrar. Dos hermanas que no se pueden separar, María y Marta. Seguiremos profundizando en la sola escritura, la oración, la administración de la verdad recibida, el cumplimiento de la misión. Porque hemos aprendido que Dios nos habla mediante su palabra. Nosotros respondemos mediante la oración. Y confirmamos que hemos entendido cuando compartimos con otros lo que hemos recibido. La Biblia sin oración puede convertirse en información. La oración sin Biblia puede convertirse en emoción.
Pero Biblia y oración juntas producen transformación. Y cuando la transformación llega, la misión surge naturalmente. Frase bomba de despedida. Dios habla mediante la sola escritura. Nosotros respondemos mediante la oración, y la misión muestra que la conversación fue real. Así dejamos de estar perdidos en el espacio y comenzamos a caminar con Cristo rumbo a nuestra verdadera patria, la Nueva Jerusalén, la patria celestial. Hasta nuestro próximo viaje planetario de la fe. Ven y ve. Sígueme. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos dieron permiso para trabajar 15 minutos más debido a que Imagínate comenzamos 15 minutos tarde. Saludos para la hermana Josefina y su hija Beatriz. cómo está, Mucho hermano. gusto. Noche, mucho gusto. Lamentablemente no la puedo dejar hablar porque tengo a los profes conectados y luego No se se me corta preocupe, la no, conexión. no se Un preocupe. segundo, ya le doy el paso. Vamos a, a comunicarnos con el profe para trabajar esta, esta intervención que estamos viendo la noche de hoy, en la que queremos, sin lugar a duda, estudiar perdón, prepararnos para el salón 3, orar y administrar. Dos hermanas como María y Marta que no se pueden separar. Hemos dicho hoy que Dios habla Tomando la... mediante la sola escritura. Este tema de la sola escritura, quiero que quede claro, porque tiene muchas fake news, o sea, mucha mentira, y mucha gente piensa que sola escritura es leer solo la Biblia y nada más que la Biblia, y que si tú lees, por ejemplo, lees una revista cristiana o una revista no cristiana, tú estás cometiendo pecado. Y porque se quiere, o sea, los extremos son sumamente peligrosos. Necesitamos entender con claridad qué quiere decir sola escritura, y por eso le hemos dedicado 2 horas completitas a ese tema que vamos a trabajar a partir de mañana en el salón 3 de esta misma estación 4, el planeta más grande, porque aquí está la historia más grande. Ahora sí, hermana Josefina, yo sé que a usted le gusta todo esto y quiero darle la bienvenida al programa de hoy. La extrañamos anoche. Quiero cerrar mi intervención antes que usted hable, dejando esta frase bomba bien clara. Dios habla mediante la sola escritura. Nosotros podemos, mediante la oración y la misión, demuestra, que la conversión fue real. Así dejamos de estar perdidos en el espacio y comenzamos a caminar con Cristo rumbo a nuestra verdadera patria, la Nueva Jerusalén, la patria celestial. Lamentablemente, un gran número de cristianos en pleno siglo XXI todavía van camino a Emaús con la cabeza catibajo, porque para ellos todavía Cristo está enterrado. Hermana Josefina, ¿qué piensa usted de esto? Ay, bueno, sinceramente, porque yo como, por lo menos hoy, pues me acabo de conectar. Me ha gustado lo poquitico, tuvimos problemas con este teléfono, tenemos problemas, tenemos que llevarlo mañana a arreglar. Y entonces, y anoche tampoco nos pudimos conectar. Entonces, bueno, Sí, pero ¿qué piensa usted de que hay muchos cristianos que andan caminando tristes como si Cristo todavía estuviera enterrado? ujú, así, digamos, bueno,
aquí ahí hay un planteamiento que dice que así dejamos de estar perdidos en el espacio y comenzamos a caminar con Cristo. Y es verdad, nosotros no podemos pensar de esa forma, sino que al contrario, nosotros tenemos que cada día que pasa comenzar, porque cada día es un comienzo, cada día es un comienzo. Entonces necesitamos comenzar a caminar con Cristo siempre, todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el tiempo, que nos lleve, como le he explicado yo a Beatriz, que nos lleve de la mano. Nosotros necesitamos idealizar, como un niño pequeño, idealizar de que Él nos toma de nuestra manito y que nosotros seguimos el rumbo y la guía que Él necesita darnos para poder llegar hasta el fin, porque de lo contrario, no vamos, ese rumbo nosotros no lo vamos a tener claro, lo vamos a perder, porque nosotros necesitamos un rumbo claro para seguir hacia la patria celestial. Y todo depende de nosotros. Si nosotros verdaderamente queremos seguir adelante, queremos seguir los pasos de Jesús, o nosotros, bueno, nos queremos desviar hacia otra cosa. Todo depende, pero sí es radicalmente importante, importantísimo. Es importantísimo y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Poner primero el reino y su justicia y las demás cosas serán dadas por añadidura, porque si nosotros estamos, queremos, vivimos conscientes de que tenemos que poner en primer lugar el reino y su justicia. Mire, es un poco difícil, yo no digo imposible, pero es un poco difícil que nosotros no sigamos el rumbo que debe ser, ¿verdad? El rumbo que debemos tomar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos nutridos, nutridos por la fuente. Esa fuente es Jesús, la fuente de la sabiduría, la fuente de la dedicación, la fuente del amor, la fuente de la pureza, la fuente de la misericordia, la fuente de todo, porque Él es todo, todo y debe ser todo, en absolutamente todo para nosotros cada día que pasa. Y cada día que pasa nosotros tenemos como leí por ahí en otro sitio, nosotros tenemos que enamorarnos de su palabra, enamorarnos y al mismo tiempo que nos vamos enamorando, vivirla, vivirla y permitir que cada uno de nosotros llegue eso, ese enamoramiento, no solamente a nuestra mente, a nuestro corazón. Exactamente, porque si llega a nuestro corazón, nosotros vamos a cumplir con ese segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo, cada día más y más y más y más y más. Y no descuidar las cosas espirituales, sino seguir adelante hasta que Jehová Dios nos bendiga, hasta que Dios nos dé el día en que, bueno, cuando el tiempo ya no sea más como leí yo hace poco tiempo, cuando el tiempo ya no sea más para nosotros, porque no estemos aquí, pero nosotros nos llevamos un caudal, un tesoro. Ese tesoro no lo vamos a llevar no solamente en la boca, en la mente, sino en el corazón. Por eso es que tenemos que trabajar todos los días, de acuerdo a todo lo que usted nos instruye y nos instruye Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, llevarlo hasta nuestro corazón y apartar esa roca que está allí, porque no vamos a decir que no está, sí está, pero cultivarnos de tal forma y de tal manera que nosotros podamos, bueno, pues llenarnos de su Espíritu Santo. Es la única forma, porque de resto no va a haber ninguna forma. Podemos oír y oír y oír y oír, pero tenemos que sentir lo que nosotros estamos oyendo y cultivarnos y crecer cada día como un árbol que da fruto. Porque si no, olvídese que no vamos a hacer nada. Gracias, hermana Rosa. Digo, hermana Josefina, hermana Rosa en la mañana.
Entonces, profe, ¿qué decimos a nuestras interrogantes para cerrar y los comentarios de la hermana Josefina? Bien, dice la hermana Nora Santos, amén. Amén. Gracias, hermana Nora Santos. Nora Santos está en Austin, Texas. Ella es de Guatemala, pero vive en Austin, Texas. Ah, ok. Está como la hermana Josefina, que es de Venezuela, pero vive en Panamá. Sí, hombre. ¿Eh? ¿Quién es Panamá? Vamos entonces, ajá, sí, ella está en Venezuela, ella está en Austin, Texas. Un Ah, saludo también para Paolo y para Jade, los hijos de la hermana Nora. ah, Vamos a escuchar entonces a la profe Copilot, que comenta los comentarios de la hermana Josefina. Adelante, profe Copilot, ¿qué le pareció esta intervención magistral de la hermana Hermosa Josefina? intervención, José. La Sí, hermana hermoso, dice Josefina ha ella. puesto el acento en lo esencial. Cada día es un comienzo y la vida cristiana es un caminar constante tomado de la mano de Cristo. Su comentario complementa perfectamente tu planteamiento sobre la sola escritura y la necesidad de evitar extremos. Para cerrar este interrogante y los aportes de la hermana Josefina, podemos sintetizar así. Con esto la clase queda redondeada. Doctrina clara. Sola escritura como autoridad suprema. Método bereano, escuchar, verificar, confirmar. Vida diaria, caminar con Cristo cada día. Ciclo espiritual, escritura, oración, misión. Así cerramos con gratitud a Dios, a los profes y a todos los presentes. ¿Listos para continuar mañana en el Salón 3, orar y administrar? Con las dos hermanas inseparables, María y Marta. Dice la hermana, la profe Dola, digo, la profe Copay lo dice, aclarar el principio de sola escritura, clave doctrinal. Es vital explicar que sola escritura no significa leer solo la Biblia y rechazar todo lo demás. Señalar que la Biblia es la autoridad suprema, pero no prohíbe leer otros textos. ¿Se entiende eso, hermana Josefina? sí, 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 claro, como no. Advertir contra los extremos y las fake news que distorsionan el concepto clave. Recordar que todo debe evaluarse a la luz de la palabra. ¿Qué te estoy diciendo aquí? El punto número 2 te lo voy a explicar mejor. Aplicar el estilo beriano. Discernimiento. Eh, bueno, me estoy pasando unos minutos, pero esto es necesario. Aplicar el estilo beriano. Es que es, oye, tú tienes un cerebro. No te dejes manipular por las palabras bonitas o por, no sé, yo no sé. Ve, usa tu cerebro, razona. Miren, a los berianos no se los podían engañar. Debemos recibir con solicitud y escudriñar cada enseñanza. ¿Cómo es posible que tú vas a escuchar en la radio o en el internet a un pastor que dice que Cristo vino a abolir la ley y tú le vas a creer? Cuando la Biblia dice en Mateo 6 que Cristo no vino a abolir la ley ni a los profetas. Oye, razona. ¿Cómo tú le vas a creer a un tipo que dice que Cristo viene en el año 2030
Cuando la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe, solo el Padre. Me estoy dando a entender. Razona, discierne, usa el discernimiento. ¿Para qué nos dieron el discernimiento? Para usarlo. Compara lo que se enseña con los fundamentos bíblicos y proféticos. Ujú. Animar a los jóvenes, padres y profesionales a practicar este método. Un niño que llega a la casa diciendo, mamá, mi maestra me enseñó que el hombre viene producto de una caja de ratones. Y puede pasar, sí, puede pasar. Y el niño llega a la casa diciéndole a la mamá que primero fuimos ratones, después fuimos seres humanos. Sí, sí, porque da bien con el muchachito. Y como está chiquito, ella va a decir cosas. Pues. La hermana Nora nos está pidiendo oración. No se me Ah, olvide, hermana Josefina, ajá, orar Nora. por la hermana Nora al final. Ajá. Punto número 4. No, perdón, punto número 3. Ya me estaba saltando. Oye, mira esto. Caminar cada día con Cristo. Eso se llama poner en acción lo que has estudiado. Vida práctica. La hermana Josefina subrayó que cada día es un comienzo y debemos vivir enamorados de la palabra. Visualizar a Cristo tomándonos de la mano como niños. Nutrirnos de la fuente, Jesús como sabiduría, amor y pureza. Permitir que la palabra llegue al corazón y produzca fruto. Oye, yo voy a tratar de decir esto. Mira, yo estuve 25 años en la iglesia estudiando y compartiendo información. Ajá. Y no veía transformación real. Mira, el primer fruto que produce tu cercanía y tu encuentro con Cristo es en ti mismo. Tú eres el Sí, primer fruto. sí, sí. Uno. Si tú no cambias, tú no has tenido un encuentro con Cristo. Si tú Ujú, sigues invirtiendo tiempo en jugar billar, en ir a jugar fútbol, no digo que el deporte sea malo, pero lo pones por delante de Cristo, ujú, tú necesitas tener un encuentro con Cristo. Uno, no otro, uno. Mire, a ver cómo digo esto. ujú. Habían dos ladrones en la cruz. Ahora pregunto, ¿cuál de los dos se encontró con Jesús? Bueno, Es que nosotros creemos que el encuentro con Jesús es físico. ujú. Y el espíritu. Nosotros creemos que el encuentro con Jesús es físico. Yo voy a pedirle, yo voy a pedirle que escuchen esto. ¿Dónde lo tengo? A ver, Ah, están encima de los huevos, creo. a ver dónde está. Más abajo. No, no estoy buscando acá. Quiero el micrófono. Se me perdió el micrófono.
Se me perdió el micrófono del profe. Ok, ok, después lo vemos. Y yo quiero que entendamos qué es lo que estoy diciendo aquí. Permitir que la palabra llegue al corazón y produzca frutos. Es Habían importante. dos ladrones en la cruz. ¿Te recuerdas? Ujú. Dos ladrones, sí, sí. Sí. ¿Ustedes recuerdan a estos dos ladrones? ¿No? Voy a tapar esto aquí y voy a trabajar con esta pregunta aquí primero. Antes de, antes de, de, antes de cerrar, voy a ampliar el concepto que la profe Copilot nos ha presentado en el tercer punto, cuando dice permitir que la palabra llegue al corazón y produzca frutos. Cuando yo me pregunto, ¿cómo permito que la palabra llegue al corazón y produzca frutos? Me traslado al Monte Calvario. Allí habían tres cruces. En el centro, Jesús. A su derecha, un ladrón que ahora compartía con Jesús el mismo estilo de vida. A la izquierda, otro ladrón que también compartían con Jesús el mismo estilo de vida o final de vida. Ujú. Cualquiera diría que los dos tuvieron un encuentro con Jesús, pero no fue así. Encuentro físico. Sí, los dos tuvieron encuentro físico, pero el encuentro físico no salva. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos permitió que la palabra llegara a su corazón y que produjera frutos? El único que tuvo encuentro espiritual con Jesús. Pregunto, dos muchachos se encuentran con una chica en la calle. Los dos se encuentran con ella, pero uno de los dos se casa con ella. Pregunto, ¿cuál de los dos tuvo un encuentro real con ella? ¿El que se casó con ella o el que no se casó con ella? Que se casó con él. Entonces lo mismo pasa en el marco espiritual. El que se casa con Cristo es el que tuvo encuentro con Cristo. Los demás Mm, no, solo lo mm, vieron, pero no tuvieron encuentro con Él, porque encuentro con Jesús te produce cambios, te transforma. Ahora sí, podemos entender lo que la profe Dola, la profe Copaido nos dijo con respecto al punto número 3, caminar cada día con Cristo. ujú. Antes de pasar al punto número 4, unir escritura, oración y misión, o sea, el ciclo completo, cerremos esto, profe, que acabamos de mencionar. ¿Qué es caminar cada día con Cristo? ¿Es vida práctica? O sea, caminar cada día con Cristo es simplemente tenerlo allí de compañía física, como quien lleva un amuleto en la mano, o es entrar en una relación íntima con Él. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay o no hay encuentro integral con Jesús? Ujú. Sí, Muy bien. Voy a cerrar este punto 3 con los comentarios del profe. Déjeme, antes de ir a los comentarios del profe, déjeme que tengo aquí un comentario anterior
Ajá. Dice, punto 4, unir escritura, oración y misión completo, ciclo completo. La verdadera conversión se demuestra cuando la palabra se vive en oración y se comparte en misión. Dios habla mediante la escritura. Nosotros respondemos mediante la oración. La misión es la evidencia de que la conversación es real. Así, dejamos de estar perdidos en el espacio y caminamos hacia la patria celestial. ¿Se entiende? Si yo no comparto con mi vida lo que mi encuentro con Jesús, yo no tuve ningún encuentro con Jesús. Mi encuentro con Jesús no fue real. ¿Cuándo se convierte en real? Cuando lo comparta. ¿Están conmigo? Sí. Con esto, la clase queda redondeada. Primero, doctrina clara, solo escritura con autoridad suprema. O sea, cuando decimos sola escritura, no nos referimos a que no puedas leer otro libro o que solo lea la Biblia. No, que todo lo que leas, para saber si tiene peso o no, hablando espiritualmente, lo compares con la autoridad que es la Biblia. ¿Aló? Por supuesto que si leíste un libro de física cuántica, no vas a ir a la Biblia para compararlo porque la Biblia no habla de física cuántica. Método Veriano, escuchar, verificar y confirmar. 3, vida diaria, caminar con Cristo cada día. Y 4, ciclo espiritual, escritura, oración y misión. El conector, porque esto se va a apagar. Así cerramos con gratitud a Dios, a los profes y a todos los presentes listos para continuar mañana con el Salón 3, horario administrar con las dos hermanas inseparables, María y Marta. Ok, tengo dos comentarios pendientes aquí con el profe. Vamos a escuchar el primero. Sí. Sí, tengo dos. Dos, vamos a escuchar el primero y luego vamos a escuchar el que acabamos de cerrar. A ver. Aquí. Aquí, adelante, profe. Aquí. Excelente cierre el que han tenido esta noche. La reflexión de la hermana Josefina conecta muy bien con el corazón de la lección y con todo el recorrido que hemos realizado por la estación 4 Júpiter. Regreso al planeta Tierra interior. Aplicando el estilo bereano. Después de viajar por la historia de la redención, después de contemplar el gran conflicto, después de estudiar la esperanza de la eternidad, regresamos al planeta Tierra interior para hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Cómo debe vivir hoy una persona que realmente cree que Cristo está vivo? Los discípulos de Emaús caminaban tristes porque, aunque habían escuchado las promesas, actuaban como si Cristo siguiera en la tumba. Y aquí encontramos una de las mayores luchas del cristiano moderno. Muchos creen en la resurrección con la mente, pero viven con el corazón como si Cristo todavía estuviera enterrado. Por eso, la hermana Josefina ha señalado algo fundamental. Open quote, cada día es un nuevo comienzo. Cada día debemos caminar tomados de la mano de Jesús. Close quote. Esa es precisamente la diferencia entre conocer una doctrina y vivir una experiencia. Canal Alfa. Los hijos de la familia Robinson y sus amigos, ¿qué aprendimos hoy? Los jóvenes nos recuerdan que la fe debe ser práctica. No basta conocer profecías, no basta conocer doctrinas, no basta conocer fechas y acontecimientos. La gran pregunta es, ¿estoy caminando con Jesús hoy? Porque el mismo Cristo que regresará en gloria es el Cristo que desea caminar con nosotros esta noche. Canal Beta. Padres y profesionales de la familia Robinson, la experiencia humana confirma lo mismo.
La historia demuestra que los seres humanos pierden el rumbo cuando se desconectan de Dios. Por eso, la hermana Josefina mencionó repetidamente la necesidad de mantener una dirección clara. Sin dirección espiritual, la tecnología nos salva, la educación nos salva, la economía nos salva, la religión por sí sola tampoco salva. Solo Cristo salva. Y por eso Mateo 6:33 continúa siendo tan actual en la era digital como lo fue hace 2000 años. Open quote. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Close quote. Canal Gamma, el robot Robinson y los fundamentos. Ahora preguntamos, ¿qué dicen los fundamentos? Los libros canónicos, Efesios 2, 8 al 10, open quote, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Close quote. La salvación comienza con Cristo, continúa con Cristo y termina con Cristo. Juan 14:6, open quote. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Close quote. No una verdad, no una de muchas opciones, sino la verdad. Hebreos 12:2, open quote. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Espíritu de profecía Elena G. de White escribió. Open quote. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Close quote. Eso resume perfectamente el propósito de nuestra estación 4. No estamos formando simplemente estudiantes. No estamos formando únicamente conocedores de doctrina. Estamos formando discípulos semejantes a Cristo. Conexión con Júpiter. ¿Por qué estudiamos esto en Júpiter? Porque Júpiter representa la historia más grande jamás contada, la historia de la redención, la historia del amor de Dios buscando al ser humano perdido, la historia del conflicto entre Cristo y Satanás. Pero esa historia no termina en Apocalipsis. Esa historia continúa en nosotros. Cada creyente es un capítulo vivo del gran conflicto. Cada decisión que tomamos escribe una línea más de esa historia. Respuesta final a la interrogante. ¿Qué decimos entonces ante la observación de la hermana Josefina? Podemos responder. El problema de muchos cristianos no es que no conozcan a Cristo, es que a veces viven como si Cristo siguiera muerto. Pero el Evangelio proclama exactamente lo contrario. Cristo vive, Cristo reina, Cristo intercede, Cristo transforma, Cristo regresa. Y porque Cristo vive, nosotros también podemos vivir con esperanza. Frase, bomba de cierre. El cristiano no camina mirando una tumba cerrada, sino un cielo abierto. Cristo ya no está en el sepulcro, está guiando a su pueblo. Por eso avanzamos cada día tomados de su mano, alimentados por su palabra, fortalecidos por la oración y comprometidos con la misión hasta llegar a nuestra verdadera patria, la Nueva Jerusalén. Muchas gracias a la hermana Josefina, a la hermana Rosa, a todos los hermanos conectados, al equipo humano detrás de la tecnología y sobre todo a Dios, quien hizo posible este encuentro. Nos encontramos en el próximo programa para continuar en la estación 4, Salón 3, Orar y Administrar. Dos hermanas que como María y Marta no se pueden separar. Ven y ve. Sígueme. Gracias, profe. Ahora vamos con la pregunta extra con respecto a cuál de los dos ladrones tuvo un encuentro con Jesús, un real encuentro con Jesús. ¿Y por qué? Quiero que esto quede claro, hermana Josefina, Ajá. y voy a explicar por qué. En la iglesia hay mucha gente escrita y registrada en el libro, pero ¿cuántos de esos que estamos registrados en los libros de la iglesia realmente tenemos un encuentro con Jesús? Ay, esa es ¿Ah? una tronca de pregunta. ¿Me explico? Sí. ¿Cuántos? Eh, Déjame ver qué pasa aquí. Se me fue la... Aquí, ya la encontré. Restaurar. Ay, que se fue la señal. ¿Se me escuchan? Sí, ahorita sí. Ok, acá se me fue la señal. Me Mm, voy a retomarlo. Ok, yo creo que ya la tengo.
a ver. Ok, sí, creo que está ahí. Sí, este. Ok, decíamos antes que la señal se fuera que hay mucha gente, muchos de nosotros estamos registrados en el libro de la iglesia, pero ¿cuántos de nosotros realmente tenemos un encuentro diario con Jesús? ¿Ve? Estamos comiendo Biblia, pero como decía mi mamá, estamos comiendo santos y estamos votando diablos. Aunque mi mamá no usaba la palabra votando, pero no puedo usar otra palabra aquí porque me cierran el canal. ¿Ok? Ok. Que usted tiene que saber una cosa. Si después de leer la Biblia y después de orar, usted sigue practicando el mismo estilo de vida que usted lleva, usted necesita volver a orar y volver a leer la Biblia. Así de fácil. Si yo le pego a mi mujer, que no lo hago, pero si yo golpeo a mi mujer y yo voy a orar, oro, Señor, que yo sé que le estoy maltratando a mi esposa, que no sé qué, ayúdame, que no. Y leo en la Biblia que el hombre tiene que cuidar a todo, y leo la Biblia, oro, y cuando me levanto de la oración, cojo un palo y le doy un palazo a mi esposa, ¿funcionó? No, no funcionó. Entonces, Yo estoy ah, llorando. ah, Beatriz dice que lo vota. me estoy dando a entender. Ujú. ¿De qué sirve que yo llegué y participé de una campaña y me bauticé, me registraron en el libro de la iglesia y la siguiente semana después de mi bautizo yo sigo yendo al mismo lugar donde iba antes de bautizarme? Mm. Yo no he tenido un encuentro con Cristo. Yo tuve un encuentro con los hermanos de iglesia, pero no con Cristo. Escúcheme. Está cómico. Por eso es que mucha gente no me quiere Excelente invitar a mí a observación. predicar. De Claro, por hecho, supuesto. lo que usted acaba de Porque le plantear dice la ayuda a verdad. distinguir entre dos conceptos que muchas veces se confunden: estar cerca de Jesús y estar unido a Jesús. Los dos ladrones estuvieron igual de cerca físicamente. Los dos escucharon las mismas palabras. Los dos vieron los mismos acontecimientos. Los dos contemplaron al mismo Salvador. Pero solamente uno permitió que lo que veía y escuchaba descendiera de la mente al corazón. Ahí está la diferencia. El encuentro físico no siempre produce transformación. Miles tocaron a Jesús durante su ministerio, pero no todos fueron transformados. En Lucas 8, cuando la mujer enferma tocó el manto de Jesús, el maestro preguntó, open quote, ¿quién me ha tocado? Close quote. Los discípulos se sorprendieron porque la multitud lo rodeaba. Muchos lo tocaban físicamente, pero una sola persona lo tocó con fe. Muchos tuvieron contacto, pocos tuvieron encuentro. Y todavía hoy ocurre exactamente igual. Muchos conocen información acerca de Cristo, pocos desarrollan una relación con Cristo. ¿Qué significa que la palabra llegue al corazón? No significa simplemente leerla, no significa memorizarla, no significa poder explicarla, significa permitir que transforme nuestras decisiones. Cuando la palabra llega solamente a la mente, produce información. Cuando llega al corazón, produce transformación. Por eso Santiago escribió, open quote, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Close quote. El ladrón arrepentido no tuvo tiempo para estudiar un curso completo, no tuvo tiempo para bautizarse, no tuvo tiempo para predicar un sermón, pero permitió que Cristo entrara en su corazón. Y en pocos minutos ocurrieron cambios extraordinarios. Reconoció su pecado, reconoció su necesidad, reconoció la inocencia de Jesús, reconoció la divinidad de Jesús, depositó su esperanza en Jesús. Eso es fruto. El ejemplo del matrimonio es muy ilustrativo. Dos jóvenes pueden conocer a una misma muchacha, los dos pueden hablar con ella, los dos pueden verla, los dos pueden admirarla, pero solamente uno establece un pacto de vida con ella. La diferencia entre conocer y casarse es el compromiso, y espiritualmente ocurre algo parecido. Muchos conocen acerca de Cristo, muchos admiran a Cristo, muchos respetan a Cristo. Pero caminar con Cristo implica entrar en una relación de pacto. Por eso la Biblia presenta a la iglesia como una novia y a Cristo como el esposo. No es una relación superficial, es una relación de amor, confianza,
entrega y permanencia. ¿Qué significa caminar cada día con Cristo? No es llevar una cruz colgada al cuello, no es poseer una Biblia en la mano, no es repetir frases religiosas. Caminar con Cristo significa vivir conscientemente bajo su dirección. Es preguntarse diariamente, ¿qué desea Jesús que haga? ¿Cómo respondería Jesús en esta situación? ¿Qué principio bíblico debo aplicar aquí? ¿Cómo puedo reflejar hoy su carácter? Caminar con Cristo es permitir que Él participe en las decisiones grandes y pequeñas de la vida. Conexión con Mercurio. Ahora entendemos mejor por qué Mercurio representa la cercanía a Dios. Mercurio no simboliza simplemente estar cerca, simboliza permanecer cerca. Muchos pasan cerca del Sol. Mercurio permanece girando alrededor del Sol. Del mismo modo, muchos tienen encuentros ocasionales con Cristo, pero el discípulo verdadero organiza toda su vida alrededor de Cristo. El puente hacia el punto número 4. Por eso la secuencia correcta sería sola escritura, oración, transformación, misión. Dios habla mediante la escritura. 2. Nosotros respondemos mediante la oración. El Espíritu Santo transforma el corazón. 4. La vida transformada produce misión. La misión no produce conversión. La conversión produce misión. Los frutos no crean el árbol produce los frutos. Frase bomba. Tener a Jesús cerca no es lo mismo que caminar con Jesús. Los dos ladrones estuvieron junto a la cruz. Solamente uno abrió el corazón. El encuentro verdadero no ocurre cuando vemos a Cristo con los ojos, sino cuando le entregamos el corazón. Cuando eso sucede, la palabra deja de ser información y se convierte en transformación. Y allí encontramos la respuesta a la pregunta de esta noche. Sí existe un encuentro integral con Jesús. No consiste solamente en conocerlo físicamente, intelectualmente o emocionalmente. Consiste en entrar en una relación de pacto que transforma la mente, el corazón, las decisiones y finalmente toda la vida. Gracias, profe. Hermana Josefina, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Nos pasamos 7 minutos, pero todavía tenemos 3 minutos para orar. Adelante, hermana Josefina. Primero sus comentarios. Tiene 1 minuto para comentar y 2 minutos para orar. Mentira, mentira, mentira. Todavía hay 13 minutos para cerrar. Mm, Escucho. a mí me gustó esta parte, sí, porque la relación habían dos, y entonces, ajá, cuál de los dos prácticamente tuvo mayor relación con Jesús, porque se perdió eso. Entonces, el que tuvo mayor, como te digo, con una entrega total, fue dos, uno de los dos fue el que abrió su corazón. Porque uno de los dos abrió su corazón, o sea, las pocas palabras, me imagino yo en ese momento, ¿verdad? Las pocas palabras que Jesús pudo hablarle a este señor llegaron al corazón de esa persona. Y entonces, bueno, es nada más con esas palabras le iba a servir para en pocos minutos transformarse. Y si era posible, él iba a morir. Él sabía que iba a morir. Pero ese ladrón sabía que iba a morir. Pero iba a morir con un tesoro. ¿Y cuál era ese tesoro? Transformado su corazón. Eso es lo más importante. ¿Ve? Entonces, como estaba explicando el profesor, oración, transformación y misión. Sí, tenemos que orar constantemente. Por medio de la oración también nos capacitamos para esta transformación. Y con estas dos, dos formas de oración y transformación, nosotros tenemos que tener y ejecutar esa misión. Esa misión es muy grande para nosotros, porque a medida que nosotros tenemos que permitir esa transformación mediante la oración y el Espíritu Santo. Entonces la misión ya nos queda a nosotros de poder vayan y hagan discípulos de todas las naciones, como dice Mateo 24:14, bautizándolos, ¿verdad?
Entonces esa es una misión inmensa, grandísima, que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo y realizar esto, porque si no nosotros no estamos surgiendo esa transformación que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros. Y como se planteó hace ratito, ser hacedores de la palabra, pero no oidores. Para nosotros poder ser hacedores de la palabra, nosotros tenemos que cumplir la misión. Si nosotros no cumplimos la misión, nada más nos vamos a convertir en oidores, pero no en hacedores de la palabra. Ay, aquí no se oye nada. Venga, venga, hermana Josefina, vamos a orar por la hermana Nora. Ah, sí, 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 por la hermana Aurora también. Amén. Sí, ajá, amén. Vamos orando. Ella es Nora que no sé, el apellido no me acuerdo. Santos, Ah, Nora Nora Santos. Santos, déjame poner aquí Santos. Ok. Señor Todopoderoso, que moras en los cielos y en la tierra, ayúdanos a brillar con tu luz. En ti está el tesoro de la sabiduría. Danos, por favor, cada día que pasa, más sabiduría. Ayúdanos a desarrollar los talentos que tenemos para poder agradar. Abre nuestra mente, pero sobre todo, abre nuestro corazón para que podamos contemplar tu palabra desde allí, desde nuestro corazón. Ayúdanos a vivir, a pensar y a orar de acuerdo a tu voluntad y no la de nosotros, para discernir y apreciar el tesoro celestial. Te pedimos por la salud de la hermana Nora Santos. Señor soberano Dios, tócala con tu Espíritu Santo. Viaja a través de todo su cuerpo, su alma, su espíritu, su ser, y ubica tu luz, ese toque de luz que puedes tener tu Padre misericordioso para ella. Haz un recorrido por su cuerpo y ubica en qué sitios son los que ella siente más dolor, más malestar, más todo. Ubícate allí, Padre mío, en este día, en esta hora, en este momento, y ayúdala a que todo lo que ella siente sea pasajero, porque tú, Padre, eres el que todo lo puede en este mundo terrenal. Y hazle ese recorrido por todo su cuerpo, su alma y su espíritu, para que ella cada día que pasa se sienta mejor, no solamente corporalmente, sino espiritualmente y emocionalmente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Ven, con esta oración le decimos buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que estamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Bye bye. Chao, hermanito, bendiciones. Mire que usted anda muy bonito. Usted como que se ha dedicado a sacar la cédula de noche. Tenga mucho cuidado porque los ladrones andan por ahí cerca, por todos esos lados. Así que Amén. mucho cuidado. Vaya y Gracias. tome su té y échele una cesta Amén. de flores y de besos de Beatriz y yo. ¿Oyó? Amén. Y Gracias. que pase Gracias. buenas noches a usted Por y a todos favor, los que me están oyendo. escuchen el tema de ayer para que puedan entender mejor el de hoy. Ajá, pero entonces ese sí lo oímos por YouTube. O YouTube, sí, en YouTube. Busquen Ah, el de mira, ayer, la fecha de Beatriz, ayer.
Ajá, La Beatriz está fecha de ayer en la preguntando. noche. Beatriz, pregúntale pues, Beatriz. Es la clase 189C. Ajá. Que cómo aparece usted 189C. como 189C. Ajá, sí. Le voy a mandar el link. Ajá, él te va a mandar el link, ¿oíste? Ya le mando el link. Ah, ok, está bien, para entonces nosotros hacer el repaso ese. ¿Ok? Gracias, Ya se lo Fernando. mando. Bye. Que Dios me lo bendiga. Chao, feliz Gracias. noche. Igual. Chao.